Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este segundo día de construcción colectiva de Agenda Digital. Para mí es un honor poder contar con ustedes y poder contar con todas las personas que el día de ayer nos ayudaron con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus críticas. Tuvimos seis paneles de lujo, arrancando con comercio electrónico, posteriormente con economía colaborativa, después nos fuimos al tema de fintech, llegamos al tema de ciudades inteligentes, trabajamos el tema de regulación TIC y terminamos el día con talento y pensamiento computacional. Hoy comenzamos el día con un tema muy importante que tiene que ver con todos nosotros y es las buenas prácticas en redes sociales. Hay algunas personas que dicen que las redes sociales se deben regular, otras que creemos que no. Sin embargo, el debate está totalmente abierto y por esa razón es muy importante contar con maravillosos panelistas, especialistas y moderadores en este panel. Yo soy de los que creo que la tecnología, yo soy de los que creo, perdón, que la tecnología va mucho más rápido que la legislación y por eso el Congreso de la República deberá pensar en una instancia mucho más eficiente para tomar decisiones en materia de regulación. Pero también soy de los que cree que el Estado, hasta el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario, será una disposición muy importante de ser tenida en cuenta el día de hoy. Las redes sociales están llegando en estos momentos a casi el 76.4% de la población en Colombia. Eso significa que nos convertimos en el tercer país que más consume contenido en redes sociales. Obviamente se han presentado debates como el que planteó recientemente Elon Musk, señalando que debe haber mucho tema de discusión sobre la identidad, pero también otros que señalan que gracias a esa posibilidad la libertad no solamente de prensa, sino adicionalmente de contenidos puede existir. Estoy muy contento de poderles presentar a Juan Manuel Ramírez, quien es el director de Blue 4.0, quien será el moderador de este panel, persona que conoce de tecnología, que conoce muy bien de redes sociales y a quien le damos la bienvenida. También estará con nosotros Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, una fundación que ha sido fundamental y esencial en este proceso de defensa de la libertad en Internet. También estará Agustina del Campo, quien es la directora del CELE de la Universidad de Palermo, que nos acompaña el día de hoy. Gabriel Ibarra, quien es socio de Ibarra Rimón Abogados, conocedor de temas de competencia, de temas de consumidor y obviamente un abogado experto en esta materia. Y también, por supuesto, Pablo Felipe Robledo, socio de Robledo Abogados, quien conoce el tema muy bien, ya que estuvo, por supuesto, como superintendente de Industria y Comercio y una larga experiencia en su vida jurídica. Juan Manuel, queda en tus... Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador, a usted por acompañarnos. Quiero confirmar que mi audio esté bien con nuestros panelistas. ¿Me escuchan perfecto allí? Perfecto. Quiero agradecerle, senador, a usted por la invitación. En primer lugar, porque creo que la agenda legislativa que marcará los próximos 4 años va a ser verdaderamente determinante para consolidar el ecosistema de economía digital sobre el que tanto discutimos en este país y por lo menos nosotros en las noches de Blue 4.0 en Blue Radio. Por supuesto, con avances importantes para el país, pero también con enormes preocupaciones en términos de cómo los sectores productivos pueden seguir avanzando en la transformación digital de sus actividades, en términos de cómo tenemos una ciudadanía responsable, apropiada digitalmente, pero que sea consciente de cómo convivir de manera armoniosa con todos los actores que están allí presentes, con unas nuevas formas de comunicar. Y ahí está el tema que nos convoca. Ya no son solamente los medios tradicionales los grandes jugadores que distribuyen los contenidos. Ahora tenemos unos nuevos jugadores como son los creadores de contenido, como son esas personas que reconocemos como influenciadores y que tienen una enorme capacidad de incidir sobre la opinión, sobre el comportamiento de quienes consumimos información todos los días. Ya no somos solamente los medios de comunicación y los periodistas los que estamos al frente de esa responsabilidad de informar,
o de contribuir a que la opinión pública tenga elementos de juicio para tomar determinaciones. Este panel interesante, que insisto, yo celebro en la medida que puede contribuir a trazar esa hoja de ruta para la agenda legislativa de los próximos 4 años, se denomina Publicidad y Buenas Prácticas en Redes Sociales y traza esa pregunta que el senador David Luna, a quien agradezco nuevamente la invitación, ha trazado, y es: ¿el Estado debe o no regular? Les quiero agradecer, por supuesto, nuevamente a los panelistas aquí presentes por acompañarnos, por aceptar esta invitación, y yo quiero seducir un poco el debate, la discusión en esta conversación, no sin antes recordándoles que pues, queremos que esta sea una conversación amable, que esta sea una conversación en la que todos pongan sus puntos de vista y sobre todo que nos alcance el tiempo para alcanzar a poner tantos temas sobre la mesa. O sea que si responden cortico, yo se los agradezco y si no, yo les prendo la chicharra. Quiero comenzar, por supuesto, con usted, Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, porque quiero trazar una preocupación que algunos tenemos en la medida que, pues, más personas estamos conectadas, más personas estamos consumiendo redes sociales, consumiendo contenidos y a veces la pregunta obligada que sale en medio de esa preocupación cuando uno ve unas redes sociales que pueden tornarse tóxicas por las fake news, por la desinformación es: oiga, ¿no debería el Estado en Colombia seguir el ejemplo de otros países como el caso de Estados Unidos que buscan regular o hacerle un seguimiento, un control a las decisiones de las redes sociales? ¿Deberían las redes sociales suspender a esos usuarios que ponen contenidos falsos, que violan sus políticas, se quedan cortas? ¿Cuál debería ser el papel del Estado de cara a las redes sociales, Carolina? Pues buenos días y en primer lugar mil gracias por la invitación. También me parece un tema muy interesante que convoca a mucha gente y que escuchar diferentes opiniones es siempre importante. Yo quisiera arrancar diciendo que yo no creo que se pueda decir que las redes sociales no están reguladas o que las normas no le aplican. Por el contrario, están. De hecho, me acordaba preparando el panel de la audiencia que tuvimos en 2019 ante la Corte Constitucional sobre la expresión y redes sociales. Ya han transcurrido 3 años de esa audiencia y lo que recuerdo era como cuando la mayoría de las personas que se presentaron a la audiencia hablaban de desafíos vinculados con algoritmos, inteligencia artificial, riesgos del Big Data, etcétera. Y sin embargo, los casos que ponía la Corte Constitucional era simplemente el uso de personas la mayoría comunes y corrientes, llamémoslo así, de las redes sociales. De hecho, lo que revisamos para ese momento era que durante la década precisamente anterior, después de 2010, ya en la Corte habían tenido más de 10 casos y solamente 5 de ellos habían sido sobre personajes públicos y 2 eran los únicos que habían tenido algo que ver con la empresa de la plataforma. Esto simplemente para decir que la mayoría de estos casos realmente se referían al uso que la gente hacía de las redes sociales básicamente para cobrar deudas. Y claro, eran groseros, eran, no sé, atarbanes incluso en el uso de la red social, pero utilizaban la red social como una herramienta de expresión. Y me parece que por ahí va el reto regulatorio. La Internet y redes sociales en particular son una herramienta de libertad de expresión y por tanto su regulación tiene que darse en torno a la idea de la libertad de expresión, que es lo que hemos visto poco y seguramente sobre eso podremos hablar más. El tipo de regulaciones que se han presentado en los países han sido mucho más a partir del miedo, del temor, etcétera. Parece en cambio razonable una como la que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde toma un caso acotado y técnicamente traslada o lo intenta al menos, porque todos estamos ensayando en esto, trasladar lo que ya sabemos del mundo analógico hacia cómo aplicarlo en el entorno digital. Y me parece que por ahí podemos empezar a hablar de, hoy en día vamos a regular las redes sociales, son una herramienta, a las redes sociales han llegado los problemas que ya teníamos en el mundo analógico y han llegado con un gran altavoz. Se incrementa, se agranda, pero tenemos que hacerlo aplicando incluso lo que ya sabíamos. Usted pone un tema sobre la mesa que me parece interesante en este debate y es hasta dónde las normas que hay pues permiten
tener ya una regulación establecida antes que crear unas nuevas. Quiero ir con Pablo Felipe para que hablemos de consumidor y después voy con Gabriel Ibarra, que sé que le gusta mucho este tema, pero Pablo Felipe, el consumidor, es que quien queda en medio de todo esto, entre otras, pues es un consumidor que obviamente necesita que le garanticen sus derechos. En la pandemia vimos casos en los que había gente que tenía una gran capacidad de llegar a las audiencias y que incidían sobre su decisión de compra con productos que podrían poner en riesgo su salud. Esto en relación con el tema de la vacuna, cuando llegaba, cuando estamos en incertidumbre, y como esos cientos de casos. ¿Por qué es tan importante y cómo proteger sobre todo al consumidor en estos tiempos de ese boom de las redes sociales? Bueno, muy buenos días a todos y toda nuestra audiencia, y a usted, Juan Manuel, como moderador, y a los demás panelistas. Yo empezaría, para no alargar mucho el discurso, como a manera de titulares diciendo unas 3 o 4 cosas. La primera, yo coincido con lo que varios ya han dicho. Las normas actuales en Colombia, de una u otra manera, establecen ya un régimen para proteger a todo aquel anunciante, para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa que pueda en un momento determinado un anunciante poner en conocimiento de los consumidores. De manera tal que no es que haya una desprotección y de manera tal que no es que no haya una regulación para proteger a los consumidores, primer punto. Ahora, segundo, que eso puede modificarse para bien o para mal. Claro, puede modificarse para bien o para mal. Es decir, puede haber una regulación que trate de meterse de forma más concreta en uno u otro aspecto determinado, y eso puede empeorar la situación de los consumidores o mejorarla, que es, digamos, el riesgo regulatorio. Lo tercero es que en lo que pasa en las redes hay que distinguirlo desde el punto de vista del consumidor sobre los anuncios que se hacen. ¿Quién hace el anuncio? Lo hace un anunciante propiamente dicho, igual que el que hace un anunciante en la televisión o en la radio, y ese anunciante pues puede ser una persona encargada de hacer la publicidad, entonces puede ser una agencia, o puede ser el empresario de forma directa, o puede ser el intermediario, o puede ser el productor. Y de una u otra manera, si es el anunciante, visiblemente el anunciante, pues le aplica la regulación que se tiene, no solo para externa a las redes, se aplicaría dentro de la red, porque es una publicidad común y corriente. Yo fui de los colombianos que celebró, y aclaro que no era yo superintendente cuando eso salió después de que yo fui superintendente. Yo fui de los colombianos que celebró la regulación de la superintendencia, que se conoce como la guía de buenas prácticas para la publicidad a través de influencers. ¿Por qué razón? Porque ahí sí había, diríamos, un vacío que había que llenar, y es una regulación blanda, es una regulación a través de guía, que eso lo que significa es que la autoridad le está mandando a los empresarios, a los anunciantes, le está mandando a los influencers que utilizan los anunciantes, y a los consumidores un mensaje que es: compórtense de esta manera y verán que nunca conmigo como autoridad de protección del consumidor van a tener un problema. Ahora, si no se portan así, es posible, no per se que tengan un problema, habría que mirar el caso en particular, pero podrían llegar a tener un problema. ¿Y en qué simboliza el tema? Que es, la superintendencia ha dicho, mire, hay que generar transparencia para el destinatario, hay que generar transparencia para el consumidor. ¿Y eso cómo se genera? A través de la transparencia entre el anunciante y el influencer y los usuarios de las redes sociales. Es decir, que cada cual sepa de una u otra manera cuál es la razón oculta por la cual se está mandando un mensaje publicitario y a dónde va el tema. Hay un anunciante que contrata a un influencer, supongamos que la influencer sea un cantante que se llama Pedro Pérez, entonces lo contrata bajo una relación comercial para que mande un mensaje publicitario, hay unas características de eso cómo sería, y le dice, venga, si a usted lo contrataron para mandar un mensaje publicitario, entonces tenga la suficiente transparencia, la suficiente honorabilidad, sea lo suficientemente honesto para que le cuente a todo el mundo
que va a oír su mensaje, que es: usted está contratado por alguien que quiere mandar un mensaje a través de usted, porque usted tiene unas características que le permiten a esa persona creer que usted es la persona idónea para mandar un mensaje para provocar relaciones de consumo. Y pone un aviso de publicidad, Claro, indicando que es publicidad. Claro, entonces dígalo. Y el consumidor sabe que ese Pedro Pérez, que es un cantante, etcétera, etcétera, si está mandando un mensaje de que tome unos jugos, es porque le pagaron o tiene una contraprestación, tiene una relación comercial con un anunciante para... Pablo Felipe, ese es como el aviso de publicidad política pagada, ¿no? El que advierte que esto no es una expresión del medio, sino que está pagado. Miren ustedes, ya para terminar, que ahí hay una cosa importantísima que es transparencia. Y yo creo que nadie podría, en términos generales, oponerse a que esas relaciones sean transparentes. Es decir, lo que le está diciendo la SIC, la superintendencia, a el influencer es: cuando usted lo utilicen para producir una publicidad y eso no salga de su iniciativa, sino que es que tiene por detrás una relación comercial, desnúdese, revélela. ¿Ya? Si usted la revela, miren lo importante, si usted la revela, usted no va a tener ningún problema, porque si usted la revela, el anunciante no es usted. Usted es el modelo de televisión en el comercial de televisión típico. Usted es el instrumento, pero usted no es el anunciante. Ahora, tenga cuidado, que si usted no revela esa situación existiendo, entonces usted se convierte en una especie de anunciante. El anunciante será la fábrica o el que lo contrató, el productor de los jugos, y usted como artista, como influencer, usted terminará respondiendo como si fuese anunciante porque usted fue deshonesto. Ahora, independientemente de lo que haya pasado ahí, mire usted que hay un tercer elemento. O sea, el primero, que hay una relación comercial; el segundo, que el influencer oculte. Estoy diciendo para efectos de ser sancionado, tiene que haber una relación comercial. 30 segundos, dos. Pablo Felipe, le prendo la chicharra. No, ya voy. Uno, que haya una relación comercial. 2, que el influencer la oculte. Y 3, que finalmente lo que diga sea publicidad engañosa. Claro. Entonces, por ejemplo, si lo que yo digo no tiene potencialidad, a mí me contratan para que diga un jugo, o sea, para que le haga un comercial a un jugo. Hago el comercial del jugo y no revelo que me contrataron para eso. Y yo simplemente digo: a mí me gusta el jugo X, o a mí me parece que este es el más rico de todos, pues ahí no habría ningún problema. Pero ahora, si yo digo que el jugo contiene una cosa que no contiene, entonces, como yo no me desnudé, adquiero el carácter de anunciante y ahí me sanciona. Eso, en términos generales, fue lo que hizo la superintendencia, y a mí eso me pareció magistral, me pareció perfecto, porque genera transparencia e igualmente protege a los consumidores. A mí me parece muy interesante el punto en el que estamos, porque de una parte empieza a responder esa pregunta de regular o no regular. Y estamos parados sobre un escenario en el que pues ya hay unas normas, pero además unas entidades que están tomando decisiones. Entonces, una superintendencia de industria y comercio que, cuando hay publicidad engañosa, ojo, no solamente en medios tradicionales, sino presencial, sino en redes sociales, sanciona, pero además establece una guía de redes sociales, como pasó en el Reino Unido, con recomendaciones no obligadas, sino advertencias, si se quiere decir así, no sé si es un término jurídico, para decirle: oiga, hágalo así, es una guía de buenas prácticas, pero si no, la norma ya existe. Eso es lo que se llama derecho blando, que es sencillamente cuando se establecen unas normas de pauta de comportamiento en donde, como te digo, la autoridad le dice a la gente: compórtese así, verá que nunca tiene problemas. No se comporte así y de pronto tiene problemas. Claro, y entonces aparecen también dos entidades en el último año, y esto para poner en contexto la pregunta que le quiero hacer a Gabriel Ibarra, como el caso, por ejemplo, de Coljuegos, que es entidad del Ministerio de Hacienda, para los que no saben, y que sancionó influenciadores que llevaron a cabo concursos como sucede en la presencialidad y que se clasificaron en la categoría de juegos promocionales, sancionados con multas importantes porque estaban de alguna manera considerados evadiendo impuestos. Lo hace la DIAN diciéndoles: oiga, es que ustedes también clasifican en nuestro estatuto, en el tema tributario, y tienen que pagar por los ingresos que tienen, se constituyen como empresas. Entonces, voy con usted, Gabriel. ¿Qué sucede? La pregunta no es si no regular o no regular, sino hay unas regulaciones, cómo aplicarla, qué hay que hacer.
¿Por qué razón tan necesario este tema? ¿Es que hay falta de transparencia en la creación de contenidos o qué es lo que sucede? Le pido por favor encienda su micrófono que lo tiene. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, yo debo decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo Felipe y con lo que dijo Carolina Botero. Sí, yo creo que aquí el problema, como usted bien lo dice, no es tanto de regulaciones. Nosotros los colombianos tenemos un espíritu santanderista y creemos que la expedición de normas arregla mágicamente todo. La ley no se aplica solo. Si la única ley que se aplica sola y de manera inexorable es la ley de Murphy. Los demás necesitan difundirla, necesitan interpretarla, necesitan enseñarla, se necesitan jueces, afortunadamente se necesitan abogados, pero la ley no se aplica sola. Y nosotros de por sí ya tenemos un proceso de inflación legislativa totalmente esquizofrénica. De nada sirve expedir la ley si no hay la forma de aplicarla y si no es eficaz. De hecho, yo diría que el desarrollo de los países se mide por el tamaño de su constitución. Miren ustedes la constitución norteamericana, ¿cuántas páginas tiene? Miren las constituciones de México para abajo y se podrán dar cuenta de cómo es el tema. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo en que el tema no es de legislación. Yo diría que el tema es de saber cómo hacemos para hacerla eficaz. Existen todas las normas, las que acaba de decir Pablo Felipe, muy ilustrativamente. El influencer que no dice y que incurre en falta de transparencia que no es pago, pues está incurriendo en publicidad engañosa claramente. Ahora, esto no solo se da en tema de consumidor, sino se da también en general en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, puedo ser abogado, ser influencer e incluso intentar influir en un proceso en el que soy pago y tratar de aclimatarlo sin revelar que soy abogado allí. Ahí puede que no incurra propiamente una conducta contra el consumidor, pero estoy incurriendo en una falta contra la administración de justicia, leal y en una falta de ética muy grave. Y yo lo que creo es que la forma de hacerlo es porque el tema del influenciador es que el influenciador, muchos de ellos llegan de manera muy espontánea a esta actividad, sin ninguna preparación, sin ser profesionales, no conocen la ley. Entonces, por supuesto, lo que tenemos es que buscar mecanismos para difundir la ley y hacerla eficaz. Y aquí el tema de las guías es muy importante, pero además la responsabilidad del anunciante es decisiva. Porque es que el anunciante tiene el deber objetivo de cuidado, el anunciante tiene la obligación de aprobar los contenidos publicitarios y de informarle y de señalarle unas pautas al influenciador. Entonces, la verdad, aquí lo que tenemos que hacer son dos cosas. Generar una cultura y, en segundo, mirar cómo se aplica la ley de manera eficaz. Y hay que distinguir también qué es publicidad y qué es propaganda, porque son dos cosas distintas. La publicidad se refiere básicamente al ámbito comercial, mientras que la propaganda ya se refiere al ámbito de las ideas, de la religión, etc. Y en todos esos ámbitos ya hay regulaciones. Sé que hay mucha preocupación, claro, sobre todo por la protección de los menores. Pero ahí el tema no está en la expedición de reglas. Miren, la experiencia que uno tiene como abogado muchas veces es que entre más reglas que hay, menos se cumplen. Ustedes pueden ver todos los principios que hay y todas las leyes, entre menos se cumplen los principios, más se contemplan las leyes y más proliferan las leyes. Entonces yo diría aquí que lo que tenemos que ver es cómo hacemos para generar una cultura, cómo hacemos campañas y cómo hacemos para aplicar la ley que ya existe de manera más eficaz. Por último, entre más leyes haya, más difícil su aplicación, porque lo que vamos a llegar a un costal de anzuelos donde el tema legislativo y conocer la ley se vuelve supremamente intrincado y entre más leyes haya, lo que ocurre es que se copian incluso instituciones que ya existen para cada sector y se copian mal copiadas. Entonces vamos a entrar en una cantidad de incoherencias y de conflictos y de contradicciones entre un sector y otro que no va a ayudar en nada. Yo podría decir eso brevemente. Gabriel, yo quisiera pedirle, por favor, ampliar un punto.
que me queda, digamos, yo creo que con la necesidad de complementarlo y es hasta dónde se requiere una actualidad, actualidad o una actualización del marco jurídico, porque si bien hay unas normas establecidas, y aquí creo que nos hemos puesto de acuerdo en que pues con esas normas uno puede regular, sancionar y hacer pedagogía y cultura para la autorregulación, si se quiere decir, eh, pero le pongo el ejemplo del tema de las apuestas. Allí se expidió sobre la ley existente un, un marco, digamos, legal para facilitar las condiciones a través de las cuales se lleva a cabo ese proceso de pedir permisos para que los influenciadores puedan desarrollar ese tipo de actividades. Ahora hablamos de la superindustria como sacó esa guía de recomendaciones de buenas prácticas, digamos, para tratar de darle alcance a la normatividad existente. ¿No siente usted que en todo caso sí hay que hacer una especie de actualización o hacer unas guías para poder evitar esos vacíos jurídicos que a veces hay con normas que se hicieron hace mucho rato y con un panorama tan cambiante? Muy rápidamente para cerrar este tema. Yo creo que por el contrario, entre más normas se expidan, más riesgo se corre que queden obsoletas muy rápidamente. Es que si entramos en la casuística, el tema tecnológico se está llevando y desbordando el marco legal. Yo, por el contrario, diría que las normas tienen que ser más comprensivas en vez de ser más detalladas. Sí hay cosas que, por ejemplo, hay que afinar de pronto, pero no tanto por el tema de los influencers, sino porque si vamos a la norma, por ejemplo, la definición de publicidad en la ley del consumidor, me parece que es demasiado amplia y puede dar lugar a equívocos. Les voy a poner un ejemplo. La ley dice que publicidad es toda transmisión de información que pueda incidir en la decisión de consumo. Yo creo que ahí le hace falta un tema y es que pueda promover el mercadeo o consumo de un producto específico. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo puedo haber vivido una experiencia muy traumática con una aerolínea y yo soy influencer y yo quiero compartir esa experiencia. Y digo de nuevo a mis comunidad virtual, señores, esta aerolínea es una porquería, tuve esta experiencia, me dejaron 3 días allá en Vancouver, en Canadá, no me pagaron hotel, etcétera. No vuele por esa aerolínea. Yo puedo legítimamente querer incidir en la decisión de consumo de que los usuarios no utilicen esa aerolínea por razones válidas. Sin embargo, ¿eso es publicidad? No es publicidad. ¿Está buscando incidir en la decisión de consumo? Sí, pero yo no estoy buscando promover el mercadeo. Entonces, ahí de pronto se necesitan afinar algunas cosas, pero en la cuestión, en relación con el tema de que esto sea a través de las redes, no. Y simplemente, para terminar, les voy a decir por qué no. Vámonos, por ejemplo, a un cartel. Yo puedo hacer un cartel sentado en una cafetería o en una zona totalmente apartada en las condiciones más rústicas, o puedo hacerlo a través de un logaritmo. El medio es indiferente, el hecho es que estoy haciendo un cartel. Yo puedo delinquir a través de las redes o puedo delinquir sin las redes. El hecho de que yo lo haga a través de las redes... En Caracas. En la Caracas, exactamente. Ante ese hecho no quiere decir que el hecho de que lo haga a través de las redes voy a requerir una legislación especial y una sanción especial. Yo lo que creo es que por el contrario tenemos que iniciar una cruzada para ver cómo simplificamos y hacemos más sencilla y al alcance de todos la aplicación de la ley. Está clarísimo. Quiero ir con Agustina del Campo, que es la directora del CEL en la Universidad de Palermo, para que le demos una mirada a América Latina, no sin antes saludar a tantas personas que nos están escribiendo hasta ahora. Nos escribe Francisco Javier Cardoso, entre otras personas, y nos pregunta si el caso del influencer que hemos analizado ahora con Pablo Felipe es tanto para videos como fotos. Las guías de buenas prácticas están enfocadas para todo tipo de contenidos. Lo mismo si está hablando del caso del marco regulatorio del que hablábamos ahora de Coljuegos, lo mismo. Esto es para todo tipo de contenidos independientemente digamos, de cuál sea el formato, pero es la actividad, por supuesto. Si es una actividad de publicidad marcada de recomendación de un producto, pues aplica para la guía de buenas prácticas. Agustina. Es que la foto es como si fuese un afiche. La foto es como si fuese un afiche de la publicidad, claro, de la publicidad tradicional o una valla.
no tiene que ser un video. Esto es regulación multimedia, esto es regulación multiformato. Agustina, el panorama de América Latina, aquí le hemos dado una mirada a lo que ha pasado en Colombia, ya usted tiene el contexto de lo que es la conversión en Colombia. ¿Cómo está el panorama en América Latina desde la necesidad de una regulación o no? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Un gusto sumarme y una sorpresa también. Noto con cierta sorpresa que hay un consenso que no se ve en toda Latinoamérica tan claro. Este consenso de que los contenidos están regulados. Parecería haber una aproximación a la regulación de Internet en muchos países de América Latina como si Internet no tuviera regulación alguna. Creo que lo que escuché de los panelistas hasta acá es un consenso que no se ve en muchos parlamentos. Y se parte de alguna manera de la falsa concepción de que en Internet todo vale. Internet no tiene reglas, no hay forma de regular nada en Internet. Una aproximación que genera distintos tipos de problemas. Por un lado, porque si nosotros partimos de la presunción de que no hay reglas, pues corremos un riesgo bastante grande de someter todas las reglas que existen a una renegociación desde cero, básicamente. Y ahí lo que estamos viendo, por lo menos desde el Observatorio Legislativo del CELE, que mira los proyectos de ley que vienen surgiendo en 9 países de la región, vinculados con libertad de expresión e Internet, es justamente esto. Vemos proyectos que son reactivos, proyectos que vienen desde una visión pesimista de Internet, proyectos que quizá se enfocan en los problemas que hay vinculados con esta tecnología, pero dan por sentadas las virtudes que esta tecnología tiene. Yo los escuchaba hablando de consumidores. Poner el debate en términos de consumidores en Internet es difícil. En Internet somos todos consumidores, pero también somos productores de contenido. La democratización del acceso a medios, audiencias amplias, trae consigo aparejada, bueno, problemáticas distintas y sobre todo quizá realza problemáticas que ya teníamos en la era analógica, pero que ahora tienen una amplificación y una llegada masiva mucho más amplia. Esto es un poco lo que estamos viendo en los congresos de América Latina. Estamos viendo mucha reactividad, un pesimismo importante, pocos consensos sobre materias básicas. Por eso arranqué diciendo, me sorprende que tengamos todos un consenso acá, tan bien formado sobre las reglas que existen. Esos consensos no están en todos los países y no existe un acuerdo general de que Internet esté regulado, que el contenido de Internet esté regulado. Lo dejaría ahí, porque me parece que Agustina, yo quisiera rematar esta parte que usted está planteando cuando pues, habla sobre cómo en Colombia hay una posición encontrada, a diferencia de América Latina, donde el debate pues de alguna manera gira en torno en hasta dónde deberíamos regular las redes sociales, porque en todo caso la preocupación gira en torno al tema de la desinformación. O sea, eh, ese papel de las redes sociales, y quiero conectar esta pregunta que le quiero hacer con Carolina, el papel que tienen las redes sociales en lo que está pasando en América Latina en este momento es enorme. Se lo digo en Colombia, porque ahora que Gabriel hablaba de la diferencia entre publicidad y propaganda, pues pasó que hubo líderes de opinión y políticos, yo no sé qué es más grave, que compartieron noticias falsas. Y eso, por supuesto,
por muchas razones, porque pues digamos que en su buena intención no verificaron el contenido que allí había y eso salió, pero también no podría pensar que lo hicieron adrede porque al final hacen parte de campañas políticas o tienen intereses sobre las campañas políticas, como podría pasar con un producto, cuando uno recomienda algo que uno quiere que se venda, sin importar si le hace daño o no a la persona. Y eso nos invita a pensar en hasta dónde realmente se necesitan sanciones para ese tipo de casos particulares, pero hasta dónde las redes sociales, que son las dueñas del ecosistema donde esto transita, deberían tomar medidas, o si eso va en contra de la libre expresión y de ese, digamos, de ese concepto de neutralidad que además eh, es un tema central del discurso del senador Luna que aquí nos ha convocado. Hablemos un poco para cerrar este fragmento, este bloque de ese escenario en América Latina y me voy con Carolina para iniciar el papel de las redes sociales. Agustín, muy rápidamente. Sí, muy rápidamente. Vuelvo al consenso ese que teníamos y invito a que no perdamos de vista ese consenso. A ver, si nosotros estamos de acuerdo en que el discurso y los límites de la libertad de expresión están regulados constitucionalmente, por estándares internacionales y demás, podemos ver con más claridad que el concepto de fake news es un paraguas gigantesco que abraza situaciones que ya están evaluadas en nuestros marcos legales. El tema es que cuando las agrupamos y las vemos como un monstruo nuevo, bueno, caemos en esta falacia de que las fake news no están reguladas o que no hay nada que pueda hacerse contra las fake news. No, bueno, las fake news incluyen estafas, incluyen errores, incluyen información falsa, incluyen opiniones, incluyen un montón de distintas categorías de discurso que nuestro derecho ya abordó. Nosotros abordamos, todos los países de la región abordaron de una o de otra manera cuáles son los límites de la libertad de expresión, cuáles son los contenidos falsos que el Estado va a perseguir y cuáles son los que no va a perseguir. Y hasta dónde y cuáles son los estándares que deben regir. El caso más fácil es difamación. Todos tenemos regulación sobre difamación. Ahora, lo que estamos viendo es que muchas veces, sobre todo en estos últimos 5 o 6 años, vemos proyectos de ley sobre fake news que van justamente a re-regular categorías que ya tenemos reguladas. Entonces, invito a volver a este consenso que a mí me sorprendió y que creo que existe en este panel. No sé si existe más allá de este panel. Ojalá exista y ojalá se pueda promover este consenso y poder mirar qué hacer con algunos fenómenos de las redes sociales, como estos, como las fake news, desde la regulación que ya tenemos, porque existe esta tentación de tirar por la borda los debates que venimos teniendo hace 100 años sobre límites de libertad de expresión porque un contenido falso se hizo viral. Bueno, creo que vuelvo a machaco este punto que aprovecho de todo el panel y vuelvo a promovamos este consenso, tratemos de evaluar esto a la luz de las reglas que ya tenemos. 2 puntos. Ahí veo que Pablo Felipe me está levantando la mano. 1, para poner sobre la mesa una pregunta que nos hace alguien que está aquí conectado, que se llama Edgar Alonso, y nos dice, ¿es posible realizar acuerdos del gobierno con Facebook, WhatsApp, Instagram para controlar las transacciones por parte de influenciadores? Y el segundo, me envió un mensaje recordándome que Colombia creó, Agustina, y para también ambientar la pregunta de Carolina, una defensoría delegada para la convivencia en canales digitales, porque una preocupación latente es precisamente las medidas que toman las redes sociales para hacer cumplir sus políticas y condiciones, y por el otro lado garantizar un ambiente favorable a las redes sociales. Carolina, con su auspicio, quiero darle una réplica a Pablo Felipe muy rápida y voy con usted, por favor, le prometo que le doy más tiempo. Es que quería aprovechar lo que dijo Agustina. Es que yo creo que ella tiene razón en el tema. No hay que pretender ver este tema más arriba, sino más atrás. Y entonces, el tema político. Usted decía que en el tema político ahora, por ejemplo, en Colombia, que acabamos de salir de la campaña, las redes fueron utilizadas
para decir una cantidad de cosas, de mentiras y eso, de fake news. Yo creo que incluso las redes fueron utilizadas para decir hasta cosas ciertas. Ojo lo que estoy diciendo. O sea, incluso en ellas se dijeron cosas que eran verdad. El mundo de la mentira, el mundo de la mentira. Pero el mundo de la mentira no es por cuenta del uso de las redes. Este es el instrumento. La política se volvió el mundo de la mentira. O sea, la misma mentira que una persona dice en lo político a través de una red, lo dice incluso el político a través de una entrevista, a través de su publicidad, a través de los debates, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es cómo combatir la mentira en la política, cómo combatir la mentira de los seguidores políticos que dicen cosas que yo creo que sobre eso ya hay bastante, la injuria, la calumnia, etcétera, etcétera, porque lo otro es el mundo de la subjetividad. Lo otro es el mundo de la subjetividad de alguien, cómo puede ver el mundo, ¿ya? Y eso, donde eso termine regulado, entonces nosotros como ciudadanos vamos a terminar, va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque va a quedar cercenada absolutamente la posibilidad de expresarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, yo creo que el tema hay que mirarlo con bastante detenimiento. Le voy a dar la palabra a Carolina, después la réplica para Gabriel. Gabriel quiere, pero permítame que... Yo sé que Gabriel está que se habla, sabía que si les tocaba el tema político todos iban a querer hablar, pero tema Carolina en fila y voy con Gabriel para que por favor no pierdan la idea, recordándole, Carolina, que es que las redes sociales pues tienen un dilema, un debate tremendo en torno a, por ejemplo, las decisiones que toman cuando deciden suspender la cuenta de un líder político, por ejemplo, porque incumplió las reglas, las políticas, pero no lo hacen con otros que también, en opinión de algunos, las incumplen. O sea, imagínense el debate que tenemos. Carolina, adelante. Bueno, lo primero que yo quiero decirle a Agustina es que aquí hay un consenso que no es normal. Y de hecho se puede ver en la historia de los últimos 2 años de proyectos de ley que se han presentado en el Congreso. Era como mi primero. Lo segundo es, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo Felipe. Hay un tema central y es una idea, una tentación de utilizar la tecnología para solucionar problemas estructurales en la sociedad. Entonces, de repente, la tecnología sirve para solucionar lo que bien dice Pablo Felipe, un problema que no es solamente de Colombia, sino mundial, de cómo manejamos el espacio público en medio de los debates políticos. No es nuevo, no es exclusivo de Colombia, y de repente pareciera que acallar a todo el mundo, como callarlo, va a solucionar ese problema. Y de nuevo, haría el llamado, volvamos atrás y pensemos en cada espacio. De hecho, dentro de los estándares de libertad de expresión, la voz de los poderosos, la voz de los personajes reconocidos, de los políticos, de los funcionarios públicos, tiene un mayor peso, tiene una mayor obligación, así como tiene menos privacidad, tiene también una mayor responsabilidad frente a la libertad de expresión. Por eso, por ejemplo, cuando empiezan a moderar, pues se modera mucho más a quien tiene más voz, a quien tiene más poder. En ese sentido, una de las cosas que surgió durante el tema de Trump en Estados Unidos fue una discusión muy grande sobre ese tema de cuándo y cómo acallar a un político, porque es un riesgo muy grande. Si lo callas, también estás dejando de escuchar esa voz que tiene un nivel de representación. De hecho, casi que a la par que cuando deciden tomar medidas contra Trump, había temas similares en Brasil, y eso no sucedió con Bolsonaro, que también nos dice mucho sobre en dónde y cómo pueden actuar las redes sociales. Al final, las redes sociales tienen mucho más conocimiento de Estados Unidos, eso está súper estudiado en inglés, son capaces de hacer mucho más que lo que son en otros sitios. Por español puede no ser tan grave, pero imagínese usted, yo que sé, idiomas mucho más chiquitos como, que sé, polaco. Hay menos gente, hay menos capacidad de medir el contexto. Por eso cuando se tomó la decisión de Trump, muchos pensando cómo van a escalar eso a nivel global. Y de hecho es muy difícil. Estuve hablando en estos días con gente de Linterna Verde que hacen análisis de redes y miran el tema además de cómo se regulan las redes sociales, y lo que me dijeron es,
ya existen las normas para hacer regulación de ese discurso político por las redes sociales. Y sin embargo, no fue muy aplicado en Colombia. Entiendo que solamente 2 veces durante estas elecciones pasadas, porque es muy difícil, porque es acallar a la gente y estamos frente a un tema de libertad de expresión. Lo utilizaron mucho más durante las elecciones en el caso de lo que las redes analizaron como discurso de odio, que también tiene mucho sentido cuando estuvimos en medio de unas elecciones marcadas por racismo, clasismo, misoginia. Entonces, creo ahí que ya están sucediendo cosas y es necesario ver cómo se hace. Yo no, digamos, una de las preguntas que tú leías, que era si podemos hacer acuerdos con el Estado para que las redes sociales hagan esas. Yo prefería que no. De hecho, parte de lo que estamos hablando en Internet es de gobernanza. Se habla de gobernanza de Internet. Cuando entramos a Internet hablamos de gobernanza de Internet, que significa multi-stakeholders, múltiples partes discutiendo cómo vamos a manejar Internet. De lo contrario, convertimos a Internet en espacios súper discutidos de, por ejemplo, canales públicos. ¿Cuándo y cómo el Estado puede o no influir en un canal público? Y hay estados respetuosos que se quedan calladitos y dejan. Y hay otros que convierten un canal público en un canal de publicidad, de propaganda del régimen. Entonces, para evitar que esto suceda de alguna manera con Internet, lo que se viene hablando desde hace muchos años y por el interés que tenemos muchas partes, es que eso sea una gobernanza plural y no solo del Estado. Si el Estado va a definir qué pueden y qué no pueden hacer las redes, estamos en un peligro muy grave de parcialización, bueno, ya ustedes sabrán la teoría. Y no me quiero tampoco ir y dejar la voz a Gabriel sin contestar otra pregunta que tienes ahí, que habla sobre dice, el anonimato... El papel de las redes sociales. Es necesario... Y el tema de la autorregulación, además. Para redes sociales. La pregunta es sobre anonimato y quería responder esa en concreto, y es, el anonimato es una protección también de libertad de expresión y está reconocida. Colombia ha firmado los convenios que reconocen el anonimato y siempre tenemos que recordar que gracias al anonimato hay personas que pueden hablar, porque son garantías que se dan no para cuando estamos todos felices y contentos en una democracia perfecta, etcétera, sino cuando no, cuando el homosexualismo es un delito, cuando los opositores políticos están bajo riesgo, etcétera. Las personas tienen derecho a discutir, tanto con seudónimos como con anonimato, mencionar sus voces. Generar una política de nombre propio unificada sería un riesgo gravísimo contra la libertad de expresión. Yo dejo, porque Gabriel está... No, es buenísimo, Carolina. Nos deja muy seducidos. Yo creo que estos 10 minutos que nos quedan nos van a alcanzar, porque entre otras, mire usted que despierta el interés de muchas de las personas que están conectadas. Aquí el columnista del Tiempo, Sadi Contreras, nos dice: el anonimato permite la creación de cuentas falsas, y pregunta: ¿es necesario crear una identidad única digital para las redes sociales? Que es el debate en el que está el señor Elon Musk con la compra de Twitter, que argumentaba desistir de la compra por tener un porcentaje tan alto de cuentas no identificadas o no reales, mejor, en las redes sociales. Claro, de una parte se debate que es un derecho ser anónimo, pero por el otro lado, que esas cuentas anónimas se utilizan para las famosas bodegas de redes sociales o para gente que quiera hacer daño. No es fácil, eso usted me lo decía. Pero en tecnología es muy difícil ser anónimo. Y si el problema es grave y yo qué sé, encuentro a un Juan Manuel Ramírez que digo, y este hombre amenaza de muerte a Agustina, el juez puede ordenar a la red social, déme el IP, muéstreme, y esa persona puede ser identificada en un proceso judicial con todas las garantías judiciales. Es decir, yo creo que de nuevo, a veces se cree, frente a la tecnología hay muchos mitos y no siempre son tan ciertos. El anonimato en redes sociales públicamente es posible. Ahora, es probable que usted nunca lo identifique, también eso es cierto, pero no es tan cierto que simplemente porque yo me llame Marilyn Pimpín, pues ya soy anónima. No, eso requiere mucho más. Cada vez va a ser más difícil no estar identificado. El libre derecho a ser invisible en las redes sociales cada vez no es una alternativa. Gabriel, y hacemos una última ronda muy rápida. Adelante. Sí, a ver, tengo varios puntos y me están saliendo letreros por la restricción del tiempo, pero... Lo vemos. Miren, a ver, lo primero es que yo creo que no puede sustituirse la ineficacia del Estado ni las limitaciones con restricciones a la libertad de expresión.
Es decir, ese no es el camino. Básicamente, tampoco creo que uno pueda atribuirle funciones que son propias de una autoridad y de un juez a las redes sociales. Es decir, ustedes imagínense la locura que es poner a la red social de policía a analizar qué contenido se publica y qué no, bajo qué estándares, bajo qué criterios. Vamos a convertirlos en el policía del mundo cuando hay además distintas culturas, distintas legislaciones. Eso a mí me parece que realmente es delirante. Lo que creo es que más bien tenemos que buscar, por ejemplo, en este sentido, mecanismos, por ejemplo, de cooperación internacional. Me parece más sensato que estar pensando en seguir regulando. Yo puedo decir, sacar una ley al final de la emergencia que diga se prohíbe tener COVID, punto, firmado y cúmplase. Son temas que realmente no conducen a nada. Entonces yo creo que hay temas muy complejos, por ejemplo, las conductas que se hacen en una jurisdicción diferente. Así exista lo que exista. Yo creo que se debe trabajar más, por ejemplo, en una cooperación internacional, pero a ver cómo se hace eficaz el cumplimiento de lo que ya está. Sobre todo, por ejemplo, creando organismos especializados que se enfoquen en ciertas políticas y en ciertos objetivos, puede ayudar mucho más que sacar más leyes. Entonces, lo que yo les podría decir es que no podemos tampoco caer en el facilismo de arreglar nuestra incapacidad para resolver las cosas a través de leyes. Me parece de nuevo muy peligroso conferirle o darle a las redes sociales la posibilidad de poder determinar qué contenido se puede transmitir y qué contenido no. Eso era lo que yo quería básicamente decir. Muchas gracias, Gabriel. Y miren, tengo comentarios varios de personas que están conectadas con nosotros y gente que me está escribiendo por el WhatsApp y que nos está viendo a esta hora, eh, pero muy preocupados por el tema del anonimato, porque algunas personas dicen, gran dilema, como Juan Sebastián Jiménez, cómo regular las expresiones en las redes sociales sin coartar la libertad de expresión. Es cierto, ese es el dilema. Eh, Alguien decía por ahí, ojalá la justicia fuera tan eficiente como para poder ordenar, identificar a quien hace daño a través de las redes sociales. Pilar Niño dice, y cuando el anonimato se convierte en bodega zombies, ¿cómo regularlo? Y quiero abordar este punto desde el lado del consumidor de contenidos con Pablo Felipe, con Agustina y también del usuario. O sea, de verdad, ¿es posible resolver este dilema con autorregulación? O sea, que creemos un ejercicio de convivencia, de cultura, de sana convivencia de la gente cuando usted tiene la posibilidad del anonimato de, no sé, hacer daño, de pronto usted siendo no consciente que usted puede ser identificado, o tal vez en el escenario en que la gente a lo mejor siente por la posibilidad de hacer una red social que es más fácil agredir sin pensarlo, después excusa, no lo quería decir, yo no lo quería amenazar de muerte, eh, fue que estaba en ese momento muy emocionado, qué sé yo, pero si es la autorregulación posible, Pablo Felipe, Agustina. Adelante, Agustina, por favor. Dale, Agustina. Oh, adelante. Yo creo, a ver, yo creo que depende de qué es lo que estemos entendiendo por autorregulación. Creo que lo que tenemos es una herramienta nueva para canalizar y una plataforma para hostear de alguna manera el debate público. Este debate público siempre fue desordenado, siempre fue caótico, siempre tuvo anonimato también. No, el anonimato no es nuevo. Internet tiene, vuelvo a lo que decía Caro hace un ratito, es muy difícil ser enteramente anónimo en Internet. Quizá lo que deberíamos charlar no es tanto la necesidad de crear una identidad digital única que bloquee toda posibilidad de anonimato, sino en qué condiciones vamos a habilitar que el Estado pida los datos para identificar a esa persona. Porque una vez que cuando se piden esos datos, eventualmente se llega a quién es la persona. Todo lo que hacemos en Internet deja rastros. Todo lo que hacemos en Internet deja rastros. Desde dónde nos conectamos, los números de IP, la antena a la que estamos conectada, todo deja rastros y deja rastros en múltiples intermediarios a lo largo del camino. Intermediarios de conexión, los que nos dan el cable, intermediarios de contenido, distintos tipos de intermediario. Entonces creo que sería más interesante quizá pasar la discusión de anonimato a, bueno, ¿en qué condiciones
cuando sucedan qué tipo de daños, frente a qué tipo de delitos, frente a qué tipo de ilícitos nosotros vamos a habilitar que el Estado quite el velo de anonimato y pida a todos estos intermediarios la identificación del usuario. Creo que esa es una discusión que no se está dando. De hecho, se están tomando un montón de medidas sin pensar mucho en esto, pero obligaciones de registro de SIMs, obligaciones de guardado de datos por parte de ciertas compañías, que se están haciendo de manera genérica sin tener un debate de fondo de, bueno, en qué condiciones, cuándo nosotros vamos a habilitar el uso de esos datos, en qué porcentaje de los casos. Ese tipo de análisis nos permitiría ver un montón de medidas a la luz de tests concretos que Colombia tiene incorporados a su regulación. Test de necesidad, de proporcionalidad. Bueno, cuando nos pongamos a discutir sobre estos presupuestos, a lo mejor podemos tener un mejor análisis de cómo esos elementos se aplican. Sobre cómo regular el discurso, a ver, cómo regular las expresiones en las redes sociales sin cortar la libertad de expresión. De la misma manera, a ver, vuelvo a lo mismo, que parece que es un consenso entre estos panelistas, pero no se extiende el consenso a quienes nos están escuchando. Nosotros ya tenemos constitucionalmente marcados límites a la libertad de expresión y a nuestros discursos, que están ahí. Si queremos reevaluarlos, si queremos reformularlos, si queremos cuestionarlos, pues hay procedimientos para hacer eso. Lo que no podemos hacer desde el Estado, por lo menos, es obligar a que se autorregule de una determinada manera sin pasar por un debate previo de cuáles son los límites que nosotros queremos para la libertad de expresión. Entonces, volviendo a la autorregulación, sí, a mi entender, esto puede resolverse por autorregulación. Ahora, si la autorregulación viene mandada por el Estado, ojo al piojo, porque tenemos un mandato estatal para limitar discurso lícito. Eso es una contradicción, eso es un problema. Lo que hoy estamos viendo como promoción de la autorregulación por parte del Estado es una suerte de regulación indirecta, en definitiva, que se puede rastrear al Estado y que generó un bypass de todos nuestros mecanismos democráticos para resolver estas problemáticas. Quiero cerrar esta parte para que hagamos una ronda. Nos han dado 10 minutos más para que hagamos ahora un cierre de conclusiones muy rápidas. Pero Pablo Felipe, cuando una marca, cuando una empresa, usted lo ha planteado, dice algo para vender su producto que no es cierto, lo sancionan, lo multan. Además, hemos visto un montón de casos, yo los he registrado en Blue Radio, a través de las redes sociales, por supuesto, los canales digitales. Cuando un usuario se queja cuando dice una corrección, cuando dice algo que es engañoso, no necesariamente que no sea cierto. Exactamente, o sea, Red Bull de Dallas no es cierto, pero no es engañoso. Claro, pero ya le voy a decir por qué se lo estoy planteando. Es que no sé si se puede equiparar, y es la preocupación que tienen muchas personas que nos están escribiendo, con esa nueva empresa o con esa nueva marca, que es Juan Manuel Pepito Pérez. Alguien decía, creando contenidos, tiene la comunidad de 100.000 seguidores, 200.000 seguidores, y dice algo que es engañoso. Y lo dicen de pronto para vender su producto o a lo mejor para impulsar un candidato político, pero es engañoso. Sí es posible lograr esa sanción contra ese creador de contenido, contra esa marca, como esa empresa, con la misma rigurosidad con la que se hace cuando una compañía incurre en eso, o es ahí donde cambia la dimensión de ese jugador por ser un simple usuario de las redes sociales independientemente de su comunidad. Mire, yo se lo voy a contestar de la siguiente manera muy rápido. Yo fui superintendente de Industria y Comercio 6 años. Eso quiere decir que fui policía 6 años. Sí. Un superintendente es un policía de la administración. Fui feliz protegiendo a los consumidores de todo aquel empresario que pretendió engañarlo.
pero sería absolutamente infeliz y vería absolutamente infeliz como funcionario o como ciudadano en un país en donde la policía del Estado termine controlando mis niveles de expresión política. Eso me parecería terrible. O sea, una cosa es la capacidad del Estado y la obligación del Estado de intervenir en asuntos de mercado, en asuntos económicos, para proteger la libre competencia, para proteger a los consumidores, y otra cosa es el Estado que termine metiéndose en el cerebro de cada quien cuando expresa sus convicciones religiosas, filosóficas, políticas. Eso me parecería absolutamente terrible. Eso me parecía absolutamente terrible, por más que a uno le haya gustado jugar al policía. No sé si... No, perfecto. Creo que eso diferencia las dimensiones y era lo que buscaba que dejáramos sobre la mesa. Les voy a proponer que en estos 9 minutos, para ser muy exactos, que nos quedan, eh, aquellos que de pronto se conectaron tarde o que quieren tener a manera de conclusión una línea sobre entonces qué se debe hacer, regular o no regular, que creo que hemos resuelto esa pregunta aquí en detalle, hagamos una recomendación. 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Qué debe hacer en este momento un país, un gobierno, como el caso de Colombia, como América Latina, Agustina, para poder resolver ese dilema entre quienes de una parte dicen, oiga, el escenario de las redes sociales se está volviendo a veces tóxico, a veces desinformación? Alguien decía, también es útil para informar, para democratizar las opiniones, en fin, lo bueno y lo malo. ¿Qué se debe hacer para resolver ese dilema? Quiero comenzar con usted, Carolina, y damos la vuelta. Me cogió de sorpresa. No, Si yo quiere, le paso el creo... segundo. No, está bien, ya me desmutié. Yo creo que hay una cosa interesante que pone como ejemplo la guía de buenas prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio, y es que hay temas donde ya sabemos que podemos regular y sabemos cómo, digamos, lo tenemos acotado y sabemos por dónde. Volvamos a lo político, y es, por ejemplo, la publicidad. No, a estas alturas no hemos regulado cuáles son los topes y cómo es la publicidad que se puede hacer en redes sociales. Y lo que vimos, ya hubo varios artículos sobre estas elecciones, es brutal. La cantidad de dinero y la forma del dinero que se gastó y cómo se gastó en redes sociales. Eso lo podríamos hacer, porque es más o menos lo mismo que se hizo para publicidad. Entonces, a mí me parece que hay temas en donde ya tenemos consenso, ya sabemos cómo. Lo que tenemos, eso sí, es que hacer un ejercicio juicioso de trasladar los asuntos y las garantías del mundo analógico al digital. Si se hace juicioso y con participación de la gente y demás, yo creo que empezamos a tener esas parcelitas en donde vamos regulando, porque lo otro, como bien decía, y estoy totalmente de acuerdo con Pablo Felipe, es un riesgo terriblemente alto de generar bloqueos de libertad de expresión. Solamente por añadir, sí se está hablando, lo que Agustina decía, me parece súper clave. Es muy importante que también empecemos a hablar cómo estamos desanonimizando a las personas, cómo estamos identificando, porque la verdad es que en la mayoría de las regulaciones actuales sobre cibercrimen se está diciendo que eso hay que hacerlo para todos, mejor dicho, que las autoridades deben tener libertad para buscar a la gente y desanonimizarla. Y eso, pues para mencionarlo así fácil, eso es un tema gravísimo y un poco tiene que ver con ese juego de policía, cuándo y cómo. Por ahí lo dejo. Gracias a Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma. Agustina del Campo, directora CELE de la Universidad de Palermo. Sí, yo agrego a lo que decía Caro, coincido con lo que dice ella. Para mí la recomendación sería mirar críticamente cuáles son los factores, cuáles son las variables nuevas. ¿Qué queremos hacer con esas variables nuevas? Pero mirarlo críticamente y tener en cuenta ahí algunas cositas. Uno, la legislación deseable versus la legislación posible. Esto que decían hace un rato sobre la implementación, tener en cuenta que Internet es interjurisdiccional, descentralizada, y eso plantea desafíos cuando uno quiere regular
ciertos aspectos de cómo funciona. Cuando uno quiere regular redes sociales, bueno, tiene que tener en cuenta dónde están esas redes sociales, quiénes son, cuáles son, cuál va a ser el poder de implementación de eso que uno regula. Y no estoy pensando necesariamente en las grandes que tienen oficinas en Colombia, pero no en Guatemala, por ejemplo. Pero sí estoy pensando en todas esas otras que no tienen oficinas en América Latina. Nosotros tenemos 3 empresas muy grandes en América Latina que tienen una presencia y un mercado, una concentración del mercado muy grande, sobre todo el mercado de contenidos. Pero después hay millones de otras empresas que no tienen ninguna presencia acá y queremos mantener una Internet descentralizada, una Internet interjurisdiccional, y tenemos que pensar nuestra regulación para que eso siga siendo así y que eso se fomente. Lo último, ojo con los incentivos que generamos, y al momento de pensar regulación para estas nuevas variables que vemos como nuevas amenazas, ojo con el riesgo de renegociar garantías que nos costó mucho garantizar en América Latina. Esa parte me parece fundamental. Gracias, Agustina. Voy con usted, Gabriel Ibarra, socio de Ibarra Abogados. Le pido por favor. Yo resumiría qué hacer. Sí, ok. Perdón, yo resumiría el tema en 2 variables o 2 aspectos. Primero, cooperación. Yo creo que tiene que trabajarse de pronto un poco más en cooperación internacional. Y segundo, instrumentación. Esa instrumentación incluye, por ejemplo, campañas. Yo sí creo que las campañas pueden ser un modulador muy importante del comportamiento social y generar pautas de comportamiento. Les doy un ejemplo. Hoy en día, ¿quién fuma? Pues claro, hay, pero comparen con hace 30 años. Y eso ha sido a punta de campañas. Yo sí creo que las campañas pueden ser un modulador del comportamiento social. Hay que dar a conocer mucho más esos parámetros. Segundo, en cuanto a instrumentación, crear o ver cómo se pueden crear instituciones del Estado que puedan dirigirse hacia ciertas prioridades, y esto implica una política de Estado, de ver cómo se aplica lo que ya existe. Eso es supremamente importante, porque de lo contrario, pues no vamos a llegar básicamente a ninguna parte. Entonces yo resumiría el tema, y obviamente el Estado tendrá que ver cuántos recursos le quiere dedicar, etcétera, etcétera, y tendrá que hacer una priorización de lo que es más urgente e importante, pero sí hay que dedicarle recursos, porque de nada sirve expedir la ley, hay que dedicarle recursos y hay que dedicarle, si es del caso, crear o priorizar, por ejemplo, entes que se dediquen objetivamente a ver cómo se aplica la ley en ciertos sectores neurálgicos. Eso es lo que yo diría básicamente en cuanto a qué hay que hacer. Muchas gracias, Gabriel. Cierro con usted, Pablo Felipe Robledo, socio de Robledo Abogados. No, yo insisto en que yo prefiero más la autorregulación del usuario de la red, y en eso hay que pensar la forma de hacerlo atractivo, y en la autorregulación de la propia red, que en la regulación del Estado. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con la autorregulación de la propia red? Que la propia red pues es un espacio que a alguien le pertenece, y que ellos verán qué pretenden de su red. Y eso pues posicionará a su red en unos determinados nichos de opinión, la posicionará para unas cosas y no para otras. Eso me parece mucho más atractivo al final del camino, que el Estado sea el que se cuelgue ese bulto de cemento encima, porque eso al final eso no termina funcionando. Yo creo que es más de conciencia ciudadana y de autorregulación de la propia red para establecer un estándar de participación, unas reglas de participación, que cualquier otra cosa que me parecería francamente desproporcionada. Bueno, pues yo les quiero agradecer en primer lugar a ustedes, Carolina, Pablo Felipe, Gabriel, Agustina,
por habernos brindado esta buena conversación. Creo que ha quedado clarísimo con conocimiento y contexto que para los años que siguen de cambios en América Latina, Colombia, que está viviendo una transición, ese ejercicio de regulación debe ser interpretado sin acudir o caer en el abuso desde el poder de realizar las normas y por el contrario pensar en la importancia de tener una sociedad libre, una sociedad que tome decisiones con el compromiso, por supuesto, de las tecnológicas, de las redes sociales, pero ante todo con el respeto a la ciudadanía y contribuir a que haya una sociedad informada, educada, que tenga esa capacidad de decidir cuándo algo que va a llevar a cabo a través de los canales digitales tiene las implicaciones legales que pudiera tener en la presencialidad. Y bueno, creo que de esa manera también se resuelve esa pregunta de hasta dónde el Estado debe o no regular. Les quiero agradecer, este panel se ha denominado Publicidad y Buenas Prácticas en Redes Sociales, y pues quiero darle paso a usted, senador, nuevamente agradeciéndole por este espacio y esta conversación que nos permite trazar la hoja de ruta de cara hacia la agenda legislativa de los próximos 4 años. Gracias a ustedes y bueno, senador, sigan ustedes en esta agenda tan interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Muy importante para nosotros tener la posibilidad hoy de tener un panel de tantas enseñanzas, de tanto debate, pero también de consensos. Miren los temas rápidamente. Anonimato en redes sociales. Se obviamente enfrenta a otro derecho, ¿cuál es el de libertad de expresión? También hablamos de la responsabilidad de los influencers. En redes sociales todos son consumidores. Hay unos creadores de contenidos, hay otros que son consumidores. Ojo con el populismo legislativo. Muy importante tener presente eso. No todo se resuelve con nuevas leyes. Hay que regular, pero también hay que desregular. Y un tema muy importante, cuidado con quien ejerce la labor de policía del Estado. No se trata de callar voces en una necesidad donde el debate va a ser siempre fundamental. Se trata de abrir espacios y en ese sentido hay que tener siempre presente que Colombia, afortunadamente,